seguimos adelante. Entonces, la pregunta para nuestros expertos hoy, la doctora Luisa López y el contador Martín Domínguez Chiu. Estamos hablando de jubilación y de retiro. Bueno, ya vimos que es algo difícil llegar a ese proceso y peor es si no nos preparamos psicológicamente y si no nos preparamos financieramente, que pues es peor todavía. Entonces, la pregunta para nuestros expertos, ¿hay algo que podemos hacer psicológicamente, emocionalmente, para irnos preparando en ese proceso? Y en el aspecto financiero, ¿lo hay? Yo creo que esto es evidente, ahorrar para nuestro retiro, pero ¿cómo y desde cuándo? Vamos a empezar contigo, Luisa. Claro, es la visión que yo tengo de mí mismo y cómo me veo cuando voy a tener esta edad. Irnos preparando, ya que el mexicano tiende mucho a visualizar que tiene hijos para que lo cuiden cuando esté grande. El no separarse, el esperar que estén al pendiente de ti, que ahora tú me vas a mantener a mí. Es una visión muy dependiente, que no es que esté mal, y sí es como también la obligación natural de los hijos cuidar de los padres, pero aquí luego la línea está muy difusa y se está pretendiendo que ahora casi me voy a vivir a tu casa, tú me mantienes, etcétera. Y si se puede, qué bueno, y si los hijos están dispuestos y todo se da en armonía, qué bien. Sin embargo, a veces no es la mejor situación. Entonces, ir concibiendo una idea más de independencia emocional, preparar tu situación, ir resolviendo todo alrededor, ir hablando con tu pareja, viendo opciones donde tú puedas retirarte, si existe algún asilo, si puedes también ir aprendiendo otro hobby, alguna otra situación, para que cuando ya no tengas el empleo, tengas más alternativas de utilizar tu tiempo y no estar simplemente de repente solo en casa sin hacer nada, porque la cabeza pues es bastante inteligente y empieza a dar vueltas y empieza a rumiar sobre pensamientos que muchas veces no son positivos, y esto nos empieza a autodestruir y hacernos sentir más mal y por lo tanto provocar también enfermedades. Y me imagino que, bueno, pues si llegamos a este caso y sin apoyo o soporte financiero de un ahorro para nuestro retiro, para cumplir nuestras necesidades, pues se multiplica la sensación de malestar. ¿Cómo le hacemos, contador? ¿Desde cuándo debemos de ahorrar para un retiro digno? Mira, actualmente la ley ya establece que tanto patrón como trabajador tienen en algún momento determinado que aportar para un fondo de ahorro al retiro, ¿no? El famoso SAR, las famosas AFORES que tenemos por ahí casi todos en nuestros trabajos, pues bueno, nos permiten estar ahorrando una cierta cantidad de dinero, que ahora incluso por ahí están promocionando ese famoso trío de los 3 tristes tigres, que 10 pesitos al día y todo lo demás. Pero pues bueno, pudieran ser alternativas importantes para poder pensar que en un futuro determinado pues vas a tener una cierta cantidad que va a ser suficiente para poder por lo menos tener tus actividades básicas sin la necesidad de estar dependiendo de alguien. Eso es importante poderlo considerar. Además, buscar las alternativas importantes que hay en el mercado. Ahorita hay cerca de 12 o 13 afores importantes en las cuales ahí está globalizado. Te ofrecen casi las mismas cosas, pero hay que ver qué características importantes tiene cada una o qué tan diferentes son una de la otra. Y eso va dejando un precedente importante de que las personas van y se están interesando por sus afores. Actualmente te llega el estado de cuenta de tu afore y ni siquiera sabes de qué se trata. Piensas que es un cobro de Hacienda y vas y lo escondes. Pero lo importante de esto es sí estar bien informado con qué afore estás, porque hay personas que ni siquiera saben con qué afore están. Qué rendimientos están teniendo, qué es lo que están haciendo con su dinero, si en realidad pueden disponer de su dinero, porque hay en unas ciertas ocasiones que para cuestiones de desempleo pueden disponer de su dinero. Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión que platicamos de las famosas afores. Entonces sí es importante que revisen muy bien todo este tipo de cosas, porque es su dinero prácticamente el que está ahí jugándose un papel importante para un futuro. Pero no tenemos esa cultura. Desgraciadamente tuvo que venir en 1998 la modificación a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para establecer este tipo de cosas, poder tener y contar con un ahorro, subir el ahorro interno incluso del país, para poder tener una cierta capacidad de respuesta a todas estas necesidades de pensiones y de jubilaciones. Entonces sí es importante que de verdad los que nos están viendo, los que nos están escuchando, que vean en qué tipo de aforo están, porque no está muy lejos. Yo también cuando empecé a ahorrar, recuerdo que el contador cuando me dio mi primer cheque me dijo: si tú ahorras la mitad de lo que estás ganando ahorita que puedes, vas a obtener cosas importantes. Y claro que por supuesto que no le hice caso. Entonces sí es importante estar pensando de que el futuro y la edad se llega mucho más pronto de lo que uno se imagina. Y las enfermedades no tienen edad. En cualquier momento puedes sufrir un accidente o una enfermedad degenerativa o una situación que Dios no lo quiera, ¿verdad?
pero hay que tener siempre un fondo ahí disponible para todo este tipo de contingencias, emergencias, una aseguranza médica, de seguros médicos, etcétera. Ir buscando esas alternativas con tiempo, y no son tan caras, son más caras, yo creo, una borrachera ahí en la sexta, que no estar buscando este tipo de alternativas, ¿no? Los muchachos en la universidad me preguntan, contador, ¿y eso para qué sirve? Nomás estamos enriqueciendo a alguien sin en verdad estar esperando una expectativa de que van a tener un futuro mejor, ¿no? Para algunos de nosotros puede parecer mucho eso de ahorrar la mitad, pero ¿qué porcentaje sería algo adecuado que nos asegure un ahorro a largo plazo, pues bueno, y sin estarle pellizcando, ¿no? Porque tú hablabas ahorita de que si una emergencia de salud, si un accidente, ¿no tendría que haber como dos fondos? Uno de retiro que no se toca hasta cierta edad y otro para emergencias. Sí, sí, siempre tiene que haber. Definitivamente los fondos o los ahorros no alcanzan, ¿no? No son suficientes porque de alguna manera si le vas a estar esperando que ese dinero y luego con las situaciones económicas que cada vez el dinero rinde menos y se devalúa y todo lo demás, pues bueno, vamos suponiendo que no pase nada de esas situaciones, que vivamos en un país donde la economía es muy estable y definitivamente vas a poder tener una jubilación, una pensión que te alcance para lo que necesites, siempre y cuando tienen que estar muy conscientes que los últimos años es cuando hay que cotizar más, hay que tener un sueldo mucho más elevado. ¿Por qué? Porque la pensión que te da el Seguro Social no es del 100%, es de un 60%. Entonces, por eso es necesario poder cotizar con la mayor, con el más alto sueldo, con el alto sueldo que hayas tenido en toda tu historia de semanas cotizadas. Eso es importante. Claro que hay que ahorrar para otro tipo de cosas, ¿verdad? Por eso yo mencionaba también los seguros de gastos médicos mayores, que en un momento determinado es mucho más tranquilo, mucho más humano incluso que en las instituciones de seguridad pública, por ejemplo, el poder cubrir una de estas necesidades, una de estas emergencias. Pero definitivamente que hay que ahorrar, hay que ahorrar. Si hay personas que no tienen en realidad ahorita compromisos como hijos, como esposa, como todo lo demás que conlleva el tener una familia, si hay personas solteras que están trabajando, yo creo que lo ideal sería que el 15% de su sueldo lo empiecen a destinar para un fondito ahí perdido, aparte de lo que ya les descuentan por nómina, aparte de lo que ya les da su patrón, aparte de lo que pudieran aportar también en Estados Unidos con un 401k, o sea, todo ese tipo de cosas son perfectas, ¿no? Todo ese tipo de prestaciones, tratar de buscar trabajos, empleos, donde este tipo de prestaciones sí se den, porque muchas veces no les importa o no les interesa a uno tener este tipo de prestaciones, cuando en realidad es lo importante a un futuro, ¿no? Si me permites Claro, meterme en tu tema, tomé un curso con Hart Becker, que es un magnate americano que da cursos para poder potenciar tu economía y la abundancia y demás, y él habla que al menos de tu sueldo el que no se toca, desde ahorita, desde joven, es el 10% y si puedes el 15%, pero de ese 15% te sugiere que utilices ese 5% restante para el altruismo. Porque el hecho de estar dando constantemente, la ley de la abundancia habla, pues, el dar desinteresadamente y que lo mismo te hace recibir constantemente. Entonces, ¿qué partes de tu sueldo? Si tienes oportunidad, pues un 10% al menos o un 15% sería muy bueno, pero eso sí, por nada el mundo se toca. Sí. Se deja ahí, haz de cuenta que no lo tenías. Como que a fondo perdido, ¿no? Más o menos, tiene toda la razón. Oye, pues el tema es muy amplio, ¿no? Muy abundante, tan abundante como cada uno de los casos, inclusive porque el retiro y la jubilación no se presentan igual en todos los casos, depende de cada individuo y el drama puede ser también distinto en cada familia, depende de cuál sea su dinámica, ¿no? Unas últimas palabras que desean agregar para despedirnos. Pues todo el apoyo familiar, sobre todo la comprensión para este proceso que no es fácil y si ven que no está habiendo un manejo saludable del mismo, pues como siempre buscar ayuda. Tus números de contacto. En el 634-3333, con gusto. Muchas gracias. Sí, yo creo que es importante que revisen una vez más su situación de sus afores, de su sistema de ahorro para el retiro y todo lo que necesiten en cuestión de asesoría, de este tipo de cosas, estamos a sus órdenes al 449-7149, correo martindechu@gmail.com.